Gracias por acompañarnos. Qué rico que hoy usted nos ha elegido a nosotros. Les recuerdo que somos el programa número 1 en Estados Unidos y Puerto Rico que trata temas de salud y de bienestar, porque lo más importante, la prioridad es la vida, ¿verdad? Y si nosotros estamos bien informados, pues entonces tenemos la posibilidad cada día de vivir mejor, y eso es lo que nosotros le llamamos buena vida. Hoy tenemos un tema interesantísimo. ¿Usted ha notado que los pacientes con Alzheimer que se diagnostican, cada vez son más? Ahora, hay una diferencia entre los diferentes tipos de demencia que se diagnostican con esta demencia que es la enfermedad de Alzheimer. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Ahora, la pregunta ¿es hereditaria? ¿Qué tipos y cuántos tipos de demencia existen? Hoy vamos a hablar con un especialista sobre este tema, porque aunque usted tenga 40 o 50 o 60 años, es hora de que esté informado, porque es una manera de prevenir. Y eso es lo más importante. Esa es mi especialidad, informarle para prevenir. Un tratamiento facial que le llaman 3 en 1, lo vamos a tener aquí hoy la demostración en nuestra casa. Eso quiere decir 3 técnicas en un solo procedimiento que incluye oxígeno, radiofrecuencia y ultrasonido. Esto me encanta, ¿eh? Por ejemplo, eso que estamos viendo de estos surcos nasogenianos, que al curso de los años, y gracias a Dios que siempre digo que cumplimos, algo se va cayendo de aquí para abajo, ¿verdad? Se va cayendo. Entonces hay que levantar, y por eso vamos a hablar de ese tema hoy aquí. Tanto para las mujeres como para los hombres, porque los caballeros cada vez se quieren cuidar más. Muy bien, yo les aplaudo. Hay una confusión cuando un paciente, por ejemplo, tiene como un vaído. Está en la casa y dice, ay, ¿y aquí qué pasó? Es un mareíto, pero esto se repite y se repite, y a veces no hay manera de que el paciente pueda determinar cuál es la causa. Se lo dice a su médico de cabecera y empiezan a investigar, incluso llegan hasta el otorrinolaringólogo. ¿Cuál es la diferencia entre mareos y vértigos? Hay una muy marcada, y vamos a hablar de eso en el día de hoy. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Sabía usted que el azúcar, los niveles de azúcar en sangre elevados, hace que se acelere el envejecimiento? Hoy vamos a hablar de un término que he aprendido de su autor, que me encanta además, y lo hemos invitado aquí a esta casa. Es un científico. Vamos a aprender todos de él. Se llama glucodrama. El drama que ocurre con los niveles de glucosa en sangre en el organismo, que usted quizás no se da cuenta, a veces es imperceptible. Cuando ya se sienten los signos y los síntomas, es porque el drama es mayor. Y de eso vamos a hablar aquí en el día de hoy. Como ve, mucho de qué hablar, ¿verdad? Póngase cómodo, búsquese un agüita y un tecito, lápiz y papel a mano. Yo soy su doctora Marixa Fuentes, y a partir de este momento, usted y yo nos conectamos con toda la información que tenemos para su buena vida. Comencemos hablando de las noticias. El dolor de garganta, dolor de cabeza, la secreción nasal y la tos son los principales síntomas que pueden indicar, por ejemplo, que el paciente padece COVID-19. Sin embargo, según los médicos, los síntomas del COVID han variado desde que se han descubierto ciertas nuevas variantes, y constantemente está pasando. También han hallado que la fiebre y la pérdida del olfato o el gusto se han vuelto menos frecuentes porque pertenecen a otra variante, como ya sabemos, que es la más antigua, no es la reciente. Otras molestias, por ejemplo, la voz ronca, el estornudar constantemente, el cansancio y los dolores musculares han pasado a ser más frecuentes. Sin embargo, los contagios reportan síntomas más típicos de un resfriado o una gripe. Y eso es realmente lo que estábamos esperando, ¿verdad? Cuando al principio empezamos a hablar de pandemia, dijimos que el coronavirus se iba a convertir probablemente en una gripe, con lo cual tenemos que aprender a convivir con él. ¿Se ha preguntado por qué los mosquitos pican a unos más que a otros? Es verdad, eso es interesantísimo. Estamos en un lugar y muchas veces hay una persona que está inundada de picadas y a uno ni le tocan. Existen señales físicas y químicas que condicionan la atracción del mosquito hacia personas determinadas, particularmente calor, vapor de agua, humedad, señales visuales y, lo que es más importante, los olores que nosotros, cada uno de nosotros, diferentes olores, porque tenemos diferente química en el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, y emanamos diferentes olores. Los
mosquitos son causantes de enfermedades. Por eso es necesario usar repelentes para mantenerse alejado de su alcance. Y esta es la época, así que ojo con el asunto. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Hablemos de este tema que es muy interesante y todos vamos a aprender. La demencia, que no es una enfermedad específica, sino más bien un término general para referirse a la pérdida de memoria y de facultades para pensar o tomar simplemente decisiones. Además, tenemos que entender que hay varios tipos de demencia, aunque nosotros nos enfoquemos muchas veces y con mayor frecuencia a la enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar con una especialista que me encanta que esté aquí con nosotros, la neuróloga, la doctora Lita Calagua. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué siempre hablamos más del Alzheimer que de otras demencias, que vamos a hablar hoy de ellas? Demencia en general es un trastorno neurodegenerativo. El término demencia implica un diagnóstico de una enfermedad progresiva. Dentro del grupo de las demencias, Alzheimer es una de las más comunes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente la demencia es de Alzheimer, hay muchos otros tipos. Alzheimer es actualmente el 40% de las demencias diagnosticadas. O sea que eso quiere decir que hay otro 60% que agrupa los otros tipos de demencias que vamos a revisarlas. Así es, 60% incluye enfermedad vascular, enfermedad de Lewy body, incluye la enfermedad de PIX, que es el frontotemporal demencia, el HIV demencia, que es relacionado a la infección de HIV, y entran otras enfermedades virales como las enfermedades del prión, que pueden provocar demencia. Y hay unas que estamos viendo ahí en pantalla, que es la demencia mixta. La demencia mixta. ¿Qué significa eso? La demencia mixta también es considerada el problema vascular de fondo. Es el paciente que tiene muchos factores como diabetes, presión alta, obesidad, falta de actividad física y tiene la tendencia a ser Alzheimer. Eso es lo que se considera una demencia mixta. Ahora, ¿por qué realmente nosotros estamos más pendientes y alertas de darnos cuenta si, por ejemplo, el Alzheimer es hereditario? El Alzheimer es hereditario en un bajo porcentaje. Si nosotros juntamos a todos los pacientes con Alzheimer, estadísticamente tenemos 20% de esos pacientes que es el Alzheimer temprano, el Alzheimer del joven, que tiene una carga genética. Pero tenemos 80% de pacientes que no tienen esa carga genética. Sin embargo, desarrollan el Alzheimer. Lo que es interesante es que los genes son diferentes en este grupo que empieza tempranamente, como usted lo dice, a los 40, 45 años, en comparación con el grupo primario. Normalmente, por estadística, cuando el médico empieza a buscar demencia en un paciente es cuando el paciente llega a los 65. Eso es estadísticamente cuando nosotros tenemos que estar alertas. Sin embargo, hay algo que va sucediendo a veces imperceptible o nosotros no le damos la importancia porque nos sentimos jóvenes y capaces, ¿verdad? 40, 45, 50, 55 años y no nos pasa por la mente decir, ay, ya esto me está pasando muy frecuente, esta falta de concentración, estos olvidos. ¿Será que esto puede ser un indicio de demencia? Eso no lo pensamos por nada. Usualmente no lo pensamos, pero cada vez avanzamos más en estudiar. Ahora en el 2022, precisamente en julio, se ha publicado una lista de cómo se puede prevenir la demencia en pacientes de 45 años y más. ¿Qué quiere decir? Que los estudios están evaluando de que esta demencia no empieza en los 65, empieza mucho antes. A los 65 se diagnostica. A los 65 es cuando la buscamos clínicamente. Paciente que tiene 65 años, yo tengo que preguntar como médico primario, ¿cómo está su concentración? ¿Tiene habilidad para manejar bien? ¿Las cosas en la casa están bien? ¿Todavía puede trabajar? ¿Por qué deja de trabajar? Muchas veces uno escoge los 65, entre comillas, es la edad de retiro. Sin embargo, cuidado, si usted pregunta es porque esa persona ya no tiene la capacidad de trabajar, se siente cansado y está perdiendo lo que se llama su habilidad cognitiva de funcionar, está teniendo una apraxia. Qué bueno que habla de ese tema, porque si a esa persona misma que estamos tratando decidió retirarse, que yo le diría jubilarse, porque es vivir el júbilo de la vida, pero esa persona ya dice, estoy loco porque lleguen los 65 años para retirarme, se retira y prácticamente se pone inactivo.
Y eso es otro elemento que acelera precisamente la demencia. Definitivamente eso acelera la demencia porque ese paciente puede tener 1, 2 o 3 factores que en ese momento no están inhabilitando su función, pero el hecho de retirarse o jubilarse detiene todo, como se dice, su acción que tenía en cualquier trabajo que desarrolla. En Europa se está desarrollando mucho ese estudio acerca de la jubilación y del retiro, y lo que se promueve es la segunda carrera. ¿Qué quiere decir? Usted se retira a los 65, pero tiene que retirarse con un plan de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar de, ¿qué le digo? Dando algún servicio de ayuda en el colegio, algún servicio de ayuda en la iglesia, en el hospital, ocupar su día y tratar de empezar la segunda profesión. Tener una agenda diaria, sin importar la edad, ¿verdad? Definitivo. Me quedé pensando, no quiero que se vaya sin que nos comente, ya que es tan reciente la investigación de este año, de este mes, que está tratando de ver cómo se establece un programa de prevención para cualquier tipo de demencia a partir de los 40 años. En eso está implícito, asumo yo, el estilo de vida. El estilo de vida es número 1, pero lo que es más alarmante, que cuando ellos hacen, estos estudios vienen siendo seguidos por más de 10 años. En el 2017 fue la primera parte y ahora en el 2022 se publican cuáles son los factores que podemos trabajar en prevención. Pero ojo, el estudio dice muy claro, pacientes de 45 años, en average, 40% de esta población tiene estos factores de riesgo de demencia. Le repito, 40% de la población de 45 años tiene estos factores de demencia. ¿Cuáles son? Inactividad física, obesidad, diabetes, pérdida de la audición, depresión, trastornos del sueño, muchas veces con el COVID, aislamiento social. Y muchas veces los trastornos del sueño por la falta de hormonas. Por la falta de hormonas. En las mujeres y en los hombres también. Y en depresión. Esos factores son modificables. Un paciente a los 45 años puede modificar su actividad física, puede bajar de peso, puede estar vigilante que no haya una diabetes, presión alta. Puede dormir mejor. Puede dormir mejor. Puede comer mejor. Y todo eso reunido es lo que le hace que vaya pues quitándole peso al camino de la vida y los años para que no le diagnostiquen en 20 años una demencia. Una demencia. Me encanta que esté aquí siempre. Gracias. Nos hace reflexionar a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Lita. Qué bueno. Bueno, ahí se lo dejo. Como siempre le digo y cada día la decisión es suya. Nosotros le planteamos la información, pero usted tiene la última palabra. Vamos a hablar de 3 tratamientos en uno solo, como le dije anteriormente y al comienzo, y promete reducir las señales de envejecimiento. Ay, 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 yo quiero saber de qué se trata, ¿eh?